Mi novia y yo estábamos a punto de casarnos después de 11 años juntos, pero algo dentro de mí me decía que algunas cosas no cuadraban, que algo no se sentía bien. Desde fuera parecía la historia perfecta. 11 años juntos, una boda en camino, fotos sonrientes, felicitaciones constantes y comentarios de gente diciendo que éramos la pareja que todos querían ser, la relación estable, la que había sobrevivido al tiempo, a los cambios, a la adultez. Pero la verdad es que la duda empezó como un susurro incómodo que no se iba, una pregunta persistente que aparecía cuando todo estaba en silencio, cuando las luces se apagaban, cuando ella se giraba en la cama sin decir nada y yo me quedaba mirando el techo, con los ojos abiertos, preguntándome si de verdad esto era amor o si solo era costumbre, miedo, inercia. Me llamo Adrián y llevo más de una década con Valeria. Crecimos juntos, maduramos juntos, atravesamos cambios enormes uno al lado del otro. Dejamos atrás versiones inmaduras de nosotros mismos y aprendimos a ser adultos compartiendo espacio, responsabilidades y sueños. Y quizá por eso se me hacía tan difícil aceptar que algo no estaba bien, porque admitirlo significaba cuestionar toda mi vida adulta, todo lo que había construido desde que era prácticamente otra persona. Cuando estamos bien, cuando ella se ríe de verdad, cuando hace bromas absurdas, cuando me mira con esa expresión que me hace sentir elegido, siento que todo vale la pena, que exagero, que soy demasiado sensible, que estoy buscando problemas donde no los hay. Valeria es brillante, rápida, irónica, tiene una inteligencia que deslumbra y una forma de expresarse que atrae a la gente. Cuando entramos juntos a una habitación, la conversación fluye, hacemos equipo, nos apoyamos, nos leemos sin necesidad de hablar. Y en esos momentos pienso, ¿cómo voy a dejar esto? ¿Cómo voy a renunciar a alguien con quien he construido cada etapa importante de mi vida? Alguien que ha estado ahí en mis logros, en mis fracasos, en mis miedos más grandes. Incluso nuestra intimidad, cuando ocurre, es intensa, cercana, real. No es constante ni espontánea como antes, pero cuando pasa me recuerda por qué me enamoré, por qué la elegí, por qué durante tanto tiempo creí que esto era suficiente. El problema es lo que pasa después, o antes, o durante casi todo lo demás, porque discutir se volvió normal, tan normal que ya ni recuerdo cuando fue la última semana sin tensión, sin cuidado excesivo, sin medir palabras. No son discusiones enormes al principio, empiezan con detalles mínimos, comentarios pequeños, una mirada mal interpretada, una respuesta cortante, algo que digo sin pensar, algo que ella interpreta como ataque, como desinterés, como falta de apoyo. De pronto el ambiente cambia, se espesa, su tono se endurece, el humor se apaga y yo empiezo a caminar sobre vidrio. Odio las confrontaciones, me paralizan, me hacen sentir pequeño, inseguro, y con ella es peor porque se enfada rápido, demasiado rápido. Una broma se convierte en un problema, una diferencia de opinión se transforma en una discusión larga, pesada y agotadora. Y lo peor no es la discusión en sí, sino lo que viene después. Cuando se enoja se vuelve otra persona, alguien que no reconozco, distante, fría, cruel de formas que desde fuera no parecen graves, pero que a mí me atraviesan como agujas. Empieza a burlarse de lo que digo, de cómo lo digo, de mis opiniones, me corrige con sarcasmo, se ríe de mis ideas, me hace sentir tonto, innecesario, como si yo fuera una molestia ocupando su espacio. Las palabras suaves desaparecen por completo, el contacto físico le incomoda, si intento abrazarla se aparta, si intento tocarle el brazo se tensa, si intento arreglarlo me dice que la deje en paz, que no la presione, que siempre hago todo peor. Yo me quedo ahí, sentado, en silencio, repasando cada frase, cada gesto, preguntándome qué hice mal, cómo pasamos de reírnos juntos a este silencio pesado que parece castigo. Esto no siempre fue así. Al principio las peleas eran raras, se resolvían rápido, había disculpas, conversaciones largas, explicaciones, abrazos al final. Con el tiempo eso cambió. Las discusiones se volvieron más frecuentes, más largas, menos resolutivas. Las disculpas desaparecieron o se volvieron condicionales, y poco a poco se instaló un patrón que se repite casi sin que nos demos cuenta. Estamos bien, algo detona, ella explota, se distancia, yo intento arreglarlo, me esfuerzo, cedo, me canso, volvemos a estar bien, y el ciclo empieza otra vez. Y otra, hasta que empecé a sentirme exhausto, no físicamente, sino emocionalmente drenado, como si siempre estuviera en estado de alerta, esperando el próximo mal momento, el próximo comentario, la próxima discusión. Su salud mental tampoco ayuda, arrastra heridas familiares profundas, una relación complicada con su pasado, pensamientos catastróficos, estados de ánimo que cambian de golpe, días en los que todo parece una amenaza.
Yo intento ser comprensivo, paciente, empático, pero hay momentos en los que siento que me ahogo tratando de sostener a alguien que no quiere sostenerse a sí misma, que descarga todo en mí y luego actúa como si yo fuera el problema por no soportarlo mejor. He sugerido terapia más de una vez, con cuidado, con cariño, buscando las palabras correctas, intentando no herirla, y siempre lo toma como una broma, como una exageración, como un ataque personal, como si yo insinuara que está rota, y eso solo empeora las cosas. Aprendí a no insistir, a guardar mis preocupaciones, a callar, pero cada cosa que no digo se queda atrapada en mí. Ahora la boda está cerca y todo el mundo está emocionado. Hablan de hijos, de casas, de planes a largo plazo, de estabilidad, y yo sonrío, asiento, hago comentarios neutros, mientras por dentro me pregunto si estoy a punto de cometer el error más grande de mi vida. Me pregunto si estoy confundiendo amor con miedo a empezar de nuevo, si 11 años juntos son una razón para quedarse o una advertencia de que he ignorado demasiadas señales durante demasiado tiempo. Y esa duda, que empezó como un susurro, ya no se calla, ya no se esconde, ya no me deja dormir. La duda dejó de ser silenciosa cuando empezaron los pequeños gestos que nadie más nota, pero que yo sentía como golpes constantes, repetidos, invisibles para el resto del mundo. Reuniones con amigos donde Valeria hablaba con todos menos conmigo, cenas familiares en las que se sentaba un poco más lejos, conversaciones que se apagaban apenas yo intervenía, respuestas cortas, miradas cansadas, y cuando intentaba acercarme, cuando preguntaba si pasaba algo, la respuesta era siempre la misma, que exageraba, que todo estaba en mi cabeza, que yo era demasiado sensible. Y lo peor era que, con el tiempo, empecé a creerlo. Empecé a dudar de mis propias percepciones, a preguntarme si realmente estaba pasando algo o si yo era el problema, si estaba pidiendo demasiado, si estaba fallando como pareja. Hubo una noche en particular que se me quedó grabada. Estábamos en casa. El ambiente ya estaba tenso desde antes, no por algo concreto, sino por esa energía espesa que se instala cuando sabes que cualquier palabra puede detonar algo. Dije un comentario trivial, algo sin importancia, y ella se rió, pero no fue una risa alegre, fue seca, irónica, y me dijo que a veces hablaba sin pensar, que parecía no darme cuenta de lo obvio. Intenté explicarme, decir que no era para tanto, y ahí fue cuando empezó a burlarse, a corregirme con sarcasmo, a hacer comentarios sobre mi forma de expresarme, insinuando que no era tan inteligente como creía. Me quedé en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque sentí que cualquier cosa que saliera de mi boca solo empeoraría la situación. Esa sensación de encogerte por dentro, de hacerte pequeño para no molestar, empezó a volverse familiar. Cuando finalmente le dije que me dolía cómo me hablaba, que me sentía menospreciado, su reacción fue minimizarlo todo. Se rió, dijo que estaba estresada, que yo sabía cómo era, que no lo tomara tan personal. Y ahí entendí algo que me dio miedo. Estaba empezando a justificar su comportamiento, a normalizarlo, a adaptarme. Me escuché a mí mismo pensando que quizá era solo una mala etapa, que todas las parejas discuten, que no era tan grave. Pero en el fondo, algo se rompía cada vez que lo hacía, porque cada excusa era una renuncia a mí mismo. La tensión se volvió constante. Incluso en los días buenos había una capa de cuidado excesivo, una vigilancia interna agotadora, como si camináramos sobre una cuerda floja, midiendo cada paso. La boda seguía avanzando, las invitaciones, los comentarios emocionados, las preguntas sobre el futuro, y yo sentía que estaba avanzando hacia algo sin estar seguro de quererlo. Una noche, después de otra discusión absurda por algo mínimo, me miré al espejo y no me reconocí. Tenía la mirada apagada, el cuerpo cansado, la mandíbula tensa. Me pregunté cuándo había sido la última vez que me sentí tranquilo dentro de mi propia relación. Empecé a pensar en hijos, en el futuro, en cómo sería criar a alguien en ese ambiente. Pensé en un niño viendo estas dinámicas, escuchando comentarios hirientes disfrazados de humor, aprendiendo que el amor se demuestra con silencios y desprecio. La idea me revolvió el estómago. Intenté otra conversación, esta vez más directa, más honesta. Le dije que tenía dudas, que me sentía herido, que a veces sentía que el trato era cruel, que necesitábamos ayuda profesional. Su reacción fue inmediata. Se cerró por completo, se puso a la defensiva. Dijo que estaba arruinando todo justo antes de la boda, que era injusto, que después de tantos años no podía salir con eso ahora. Lloró, gritó, me dijo que sin ella yo no era nada,
que nadie más me aguantaría como ella, que yo no sabría estar solo. Esas palabras se quedaron clavadas, no solo por lo duras, sino porque una parte de mí las creyó, y otra, una más pequeña pero más clara, se dio cuenta de lo peligroso que era creerlas. Esa noche dormimos separados, y en el silencio entendí algo que no había querido aceptar. El amor no debería sentirse como una prueba constante, no debería doler así, no debería hacerte dudar de tu valor. Aún así, la idea de irme me aterrorizaba. 11 años pesan, los recuerdos pesan, el miedo pesa. Romper significaba aceptar que algo tan largo no funcionó, empezar de cero, enfrentar preguntas, decepcionar expectativas. Pero quedarme significaba traicionarme a mí mismo, y esa batalla interna empezó a consumirme día tras día. La decisión no llegó como un momento dramático, ni como una escena de película. Llegó como cansancio, como una claridad triste pero firme que se instaló una mañana cualquiera. Me desperté antes que ella, la vi dormir, tranquila, ajena al torbellino que yo llevaba dentro, y entendí que no podía seguir ignorando lo que sentía. No era una duda pasajera, no era miedo normal antes de una boda, era una alarma constante que llevaba demasiado tiempo sonando. Ese mismo día, hablé con ella sin rodeos, sin suavizarlo demasiado. Le dije que no podía casarme mientras me sintiera así, que la amaba, pero que el amor no podía sostener una relación donde había miedo, desprecio y dolor constante. Su reacción fue exactamente la que temía, y al mismo tiempo la que necesitaba ver con claridad. Ira primero, palabras duras, reproches, luego lágrimas, promesas vagas, promesas de cambio, diciendo que todo sería diferente después de la boda, que el estrés era temporal, que yo estaba exagerando. Por primera vez no me aferré a esa esperanza, porque entendí que no podía basar mi vida en potenciales ni en versiones futuras de alguien. Le dije que necesitábamos separarnos, que había que posponerlo todo. Su rostro cambió, no tanto de tristeza, sino de incredulidad, como si nunca hubiera considerado que yo pudiera irme. Esa expresión confirmó muchas cosas que yo había ignorado durante años. Los días siguientes fueron un caos emocional. Culpa, miedo, dudas, momentos en los que quise volver atrás solo para que todo dejara de doler. Hubo instantes en los que pensé que estaba cometiendo un error, que estaba tirando todo por la borda. Pero cada vez que la nostalgia me empujaba a reconsiderarlo, recordaba cómo me sentía cuando me anulaba para evitar una pelea, cuando medía cada palabra, cuando me sentía pequeño. La boda se canceló. Llegaron las preguntas, las explicaciones incómodas. Algunas personas no entendieron, otras sí, y aunque dolió, por primera vez en años sentí algo parecido a la paz. Una paz triste, silenciosa, pero real. Empecé terapia yo solo, empecé a entender por qué había aguantado tanto, por qué confundí intensidad con amor, por qué normalicé el desgaste. Aprendí que amar no debería significar perderte, que una relación no debería hacerte sentir miedo de hablar. A veces extraño los buenos momentos, porque existieron, porque fueron reales, pero ya no los uso para justificar todo lo demás. Hoy no sé exactamente qué viene después, no tengo un plan perfecto, pero sé algo con certeza. No me equivoqué al escuchar esa duda, me equivoqué al ignorarla durante tanto tiempo, y salir a tiempo fue el acto de amor más grande que pude tener conmigo mismo. Y bueno, hasta aquí llega la historia de hoy. Si te gustó, te agradecería muchísimo que te suscribas y le des like al video. Gracias por quedarte hasta el final, de verdad. Y por cierto, déjame saber tu opinión en los comentarios sobre qué te pareció esta historia. Que tengas un gran día.